Nuestro sol se pone ya, todo en calma quedará. La plegaria levantad, que bendiga la bondad de nuestro Dios. Santo, 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 Señor Jehová. Cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, gloria a ti. Oh Señor, tu protección, dale ahora al corazón, dale aquella dulce paz que a los tuyos siempre das con plenitud. Santo, 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 Señor Jehová. Cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, gloria a ti. Oh Señor, que al descansar pueda en ti seguro estar, y mañana mi deber pueda alegre y fiel hacer en tu loor. Santo, 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 Señor Jehová. Cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, gloria a ti. Todos juntos tributemos gracias al buen Salvador. Grande ha sido su paciencia y precioso su amor. Aleluya, aleluya, proclamemos su loor. Nuestro Rey divino eterno nos rodea con favor, fortalece
de perdición, mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó, mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perennal salud, himnos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. En 1925, del 14 al 20 de julio, en Gotha, Alemania, nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día, movimiento de reforma, fecha en que se realizó nuestra primera conferencia general. Nos expandimos desde Europa a las Américas, África, Asia y Oceanía. Hoy estamos presentes en más de 127 países. El movimiento de reforma nace para impactar al mundo, mostrando el amor de Dios de una manera práctica y atrayendo la atención de la gente hacia la restauración de los principios divinos. He said, "Go and preach the gospel to every creature. Baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit." Then in few words, our mission is to preach the gospel. Para cumplir esta misión, con la gracia de Dios y la colaboración de sus más de 42,000 miembros, ahora tenemos alrededor de 3,000 iglesias, 23 escuelas misioneras y numerosas escuelas de enseñanza en todo el mundo, que preparan a misioneros para predicar en los hogares y en los rincones más remotos del planeta, como la tribu Mumuila en Angola, por ejemplo, y los hermanos de la selva boliviana. También hemos desarrollado el área de salud, estableciendo clínicas en países como Ucrania, Rumania, Venezuela, Brasil, Estados Unidos y otros, con el fin de aliviar el sufrimiento de la sociedad, restaurando física, moral, espiritual y emocionalmente. Organizamos misiones humanitarias y actividades filantrópicas en varios países con un enfoque en salud, trabajo social, formación profesional, así como instrucción moral y espiritual para niños y adultos. Un ejemplo de esto es el orfanato Malakare en Kenia. Convencidos de que la buena nutrición es una base importante para la salud, nuestros miembros organizan demostraciones de cocina y conferencias de salud en sus comunidades, fomentando un estilo de vida saludable y haciéndolo accesible. Desde el principio, las publicaciones formaron parte del movimiento de reforma. Nuestras editoras producen anualmente millones de publicaciones que son distribuidas por nuestros miembros, como los devocionales, himnarios,
libros de salud y materiales evangelísticos. Frente al desafío de llegar a las ciudades con el Evangelio eterno, utilizamos nuevas tecnologías de comunicación a fin de lograr ese objetivo. Hoy ofrecemos cursos bíblicos en línea, estudios teológicos virtuales, programas de radio, entre otros. Recientemente, el estudio multimedia que se ubica en Itu, Brasil, lanzó su canal en línea que transmite todos los días. Los equipos de multimedia en este estudio y alrededor del mundo han iniciado con la producción de videos para las redes sociales. Hemos llegado a los 95 años de trabajo con fe y esperanza, y podemos decir con el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Somos los adventistas del séptimo día. Movimiento de Reforma. Muy buenas tardes, queridos y apreciados hermanos en Cristo Jesús. De parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, les queremos dar la bienvenida a este culto de despedida de Santo Sábado, esperando que todos se encuentren bien en la paz de Cristo y hayan tenido un excelente, feliz sábado en compañía de los hermanos, de vuestras familias y especialmente de la palabra de Dios a través de estas plataformas donde durante el día pudimos estar llegando a sus hogares con el Evangelio eterno. Y esperamos que con la gracia de Dios preparemos nuestros corazones para la recepción de esta nueva semana que con la fe y la esperanza de Cristo pueda ser de gran bendición. En este momento quiero invitarle para que por favor me acompañe en cuanto me presento a Dios en una oración de reverencia. Amén. En este momento, entonces, para la honra y gloria de Dios, estaremos cantando las estrofas del himno Señor Jesús. Dale tu amparo y
Amén. Quiero invitarle para que por favor abra las Sagradas Escrituras y meditemos en la palabra de Dios, en lo que nos dice el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Escogeos hoy a quién sirváis. Amén. Con estas palabras entonces, queridos hermanos, les ruego para que todos juntos nos postremos ante la presencia de Dios, invoquemos su nombre para la bendición de este tema y también para que el Señor prepare nuestros corazones para poderlo guardar en lo más profundo de nuestras vidas y también ponerlo en práctica. Querido Señor eterno Dios, te queremos dar muchas gracias en este momento por darnos la vida, por darnos la salud y la oportunidad tan grata de poder compartir tu evangelio y estar con nuestros queridos hermanos una vez más a través de este medio virtual para llevar a cabo la exposición de tu palabra, en especial la despedida de tu santo sábado. Te queremos dar muchas gracias, Señor Jesús, por los cuidados durante este día y por las bendiciones derramadas a través de la escuela sabática, a través del sermón, como también a través del descanso y el reposo que ofrece este día santo. Queremos suplicarte en este momento, Señor Jesús, que bendigas al siervo que has utilizado para predicar tu evangelio, para que él también, Señor, sea bendecido en gran manera y también todos nuestros queridos oyentes a recibir este mensaje, podamos con tu gracia crecer, renovar nuestras fuerzas espirituales y poder hacer tu voluntad. Gracias, Señor, una vez más por tu amor y misericordia. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos y apreciados hermanos, en este momento entonces, previamente a lo que será el culto de esta tarde, me gustaría invitarlos para que podamos escuchar un hermoso especial, preparar nuestros corazones para su encuentro. Camino descendente de la santa ciudad que lleva sin escalas a Jericó, donde herido caí sin protección y sin amor. El amor colapsó y un vacío dejó. Aquellos que pasaron no los vi más, hasta que vino Él y me miró, me contempló. Me miraron sus ojos compasivos, se unieron asombrado quedé y en sus ojos pude ver que era el buen samaritano y vi las huellas en sus manos cuando al hogar me llevó. Otro día al partir 2 denarios dejó, le dijo al mesonero: cuida de él, y si de más gastares, lo pagaré, lo pagaré. Ese tibio mesón es la iglesia de Dios, y ese fiel mesonero es el pastor que me supo cuidar hasta el volver, hasta el volver.
sus ojos compasivos se unieron a los míos. Yo, asombrado quedé, y en sus ojos pude ver que era el buen samaritano, y vi las huellas en sus manos cuando al lugar me llevó. Me miraron sus ojos compasivos, se unieron a los míos. Yo, asombrado quedé, y en sus ojos pude ver que era el buen samaritano, y vi las huellas en sus manos cuando al lugar me llevó. Al lugar él me llevó. Cuando al lugar me llevó. Al lugar él me llevó. Cuando al lugar me llevó. Amén, que Dios pueda ser honrado y glorificado con este hermoso especial. Y en este momento entonces estaremos conectándonos con el cielo a través de un tema que será presentado por nuestro hermano Oscar Bahamondes desde El Melón, con el tema titulado Un tiempo de decisión. Con él dejamos la palabra. Hola queridos hermanos, hermanas, televidentes que nos acompañan en esta hora. El Señor sea bendiciendo ricamente a cada uno de ustedes que nos acompañan y también deseando que el Señor pueda impartir de su gracia y nos acompañe en este servicio, que agradezco al Señor por darme esta gran oportunidad de estar frente a ustedes en este momento, para compartir y estudiar también su santa palabra. El tema de hoy lleva como título Un tiempo de decisión. Estamos viviendo un tiempo muy solemne donde todos nosotros somos invitados a hacer una decisión y todos estamos en una lucha definiendo nuestro destino eterno. El Señor, a través de su palabra en el libro de Josué, capítulo 24 y el versículo 15, nos dice lo siguiente: escogeos hoy a quién sirváis. El Señor en su palabra entonces nos invita a escoger, a elegir a quién serviremos. O serviremos a los dioses de este mundo, a los vicios, a los afanes de este mundo, o vamos a seguir al Señor, que a través de su palabra nos da a entender que desea lo mejor para cada uno de nosotros. Sabemos muy bien el tiempo que estamos viviendo y es un tiempo especial, es un tiempo muy solemne, donde vemos a través de las señales que se dan a nuestro alrededor que en realidad lo que el Señor anunció acerca de su segunda venida está cumpliéndose a nuestros ojos en diferentes lugares y de diferentes formas las señales se están dando. El Señor tomó
como referencia a algunas situaciones que se dieron en el pasado. Y quiero compartir con ustedes lo que nos dice allí en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 30. El Señor predijo la situación que nosotros vemos en este tiempo. Y Él hace una comparación con lo que sucedió en algunas generaciones de la antigüedad. Y Él dice lo siguiente. Leo Lucas capítulo 17, 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Primera comparación o referencia que el Señor da para nosotros. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Está hablando aquí claramente de la generación antediluviana. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Otra referencia en el versículo siguiente dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El Señor hace estas dos comparaciones. Y en las dos comparaciones que el Señor hace, se asemejan mucho las prácticas que ellos realizaban. Ahora, ¿era pecado que ellos comieran? No. ¿Era pecado que ellos bebieran? No. ¿Era pecado de que ellos se casaban? No. Ahora, ¿por qué el Señor hace esta comparación y termina en cada una de ellas con una consecuencia terrible o negativa para ellos? ¿Cuál fue la situación entonces que a ellos los llevó a ser destruidos? Los antediluvianos tuvieron la oportunidad de conocer al Señor a través de los siervos de Dios que habían en aquellos días. Pero lo que pasó fue que ellos se afanaron tanto y se dedicaron tanto a las prácticas que todo lo hicieron en exceso. Si ellos comían, lo hacían en exceso y por lo tanto practicaban la glotonería. Si ellos bebían, lo hacían en exceso y por lo tanto practicaban o se emborrachaban, se embriagaban. Dice que se casaban y se daban en casamiento. O sea, se casaban, se divorciaban y se volvían a casar. En los días de Lot también se veía la glotonería, la embriaguez. Dice que ellos estaban tan afanados en una vida que finalmente el Señor tuvo que destruir por una situación de que ellos se corrompieron en sus afanes y fueron contra los planes y principios de Dios, y eso hizo de que viniesen juicios de Dios sobre ellos. Pero en las dos generaciones, tanto los habitantes de Sodoma y Gomorra, tanto los habitantes antediluvianos, el Señor usó de misericordia con ellos. El Señor en los días de Noé les concedió 120 años de tiempo de misericordia para que ellos se arrepintieran y se volvieran y se salvaran.
Para los habitantes de Sodoma y Gomorra, el Señor también dio oportunidad para que ellos salieran y huyeran de la destrucción que se avecinaba. Pero en ninguno de los dos casos la gente despertó. Ahora, el Señor coloca esa comparación para nuestros días. Hoy en día nosotros vemos que la gente también está tan afanada en sus cosas terrenales, pero no piensa en las cosas espirituales y no piensa en las cosas eternas. Ahí está el Señor amonestando, advirtiendo, dando promesas, pero la gente vive afanada y no escucha los mensajes de Dios. A Noé, que el Señor lo tenía o lo menciona como un pregonero de justicia, para aquellos habitantes antediluvianos, a Noé lo tildaron de loco. Para ellos era un loco. Los días de Lot también. Si se le daba un mensaje de salvación, eran personas fuera de sí, eran personas locas. Pero aquí nosotros vemos que en realidad, ¿quiénes eran los que estaban fuera de sí? Los que decidieron perderse, los que decidieron ser destruidos. Hoy en día estamos viviendo una situación similar. El Señor a través de su sierva dice lo siguiente: hoy el mundo está loco. Y en realidad, literalmente, el mundo hoy está loco. Y vamos a ver en qué sentido está loco. Dice, una demencia se ha apoderado de hombres y mujeres y los está precipitando hacia la ruina eterna. O sea, las personas tienen una mente pervertida, depravada, inmoral, y cuando se les da el mensaje de salvación, cierran sus oídos o se burlan, así como lo hacían los antediluvianos en la persona de el siervo Noé. Y vemos en realidad que la gente está tan empecinada en ir contra los propósitos de Dios que aunque se les mencione acerca del plan de la salvación, siguen con su osadía de ir contra los propósitos de Dios, viviendo esta vida en deleites, en afanes, en vicios, en libertinaje, y su mente se depravó de tal forma que se perdió la moral que el Señor había colocado en las personas. Leo en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22, dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí vemos que la gente piensa que la sabiduría es la que le produce un honor terrenal. Pero la verdadera sabiduría es la sabiduría que Dios envía y viene con propósitos eternos. Aquí vemos entonces a las claras que aquellos que se pensaban o se creían sabios se empecinaron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Ese fue el pecado entonces de estas generaciones que hemos podido recordar aquí, y lo que se está viendo en estos días delante de nosotros, cómo la gente se ha envanecido en sus propios razonamientos, pero no quiere oír palabra de Dios, ni promesas de Dios, ni mensaje de salvación. Prevalece toda clase de complacencia y los hombres se han enfatuado tanto con el vicio que no escuchan llamados ni amonestaciones. Vemos entonces que es una realidad lo que el Señor dice en su palabra.
Y quiero compartir otro versículo acá que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz o el evangelio es locura a los que se pierden, pero a nosotros, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cuando alguien le habla a una persona del mundo que tiene que entregar su vida al Señor, que tiene que cambiar su forma de practicar las cosas y mirar por su esperanza eterna, para ellos es locura. Estos hombres tan locos son unos pocos que no tienen nada que hacer. En alguna oportunidad a mí me dijeron, la Biblia fue escrita para los ignorantes, para que tuvieran algo que leer. A esa situación ha llegado la persona de que la palabra de Dios ha sido solamente para los ignorantes. Pero en realidad, todo aquel que se entrega al Señor viene a ser más sabio que un sabio afanado en las cosas de la tierra. Entonces el Señor usa de misericordia. En estos últimos días también está usando de misericordia y haciendo una invitación. Escogeos hoy a quien sirváis. Usted, amigo, que tal vez está en el lecho de enfermo, en el hospital, tal vez está en el valle de la indecisión, no sabe si decidir por buscar al Señor o decidir en las cosas terrenales. El Señor le invita en este momento, escogeos hoy a quien sirváis. En el libro de Deuteronomio quiero leer un versículo donde el Señor dice claramente allí cuál es el propósito que Él tiene para la raza humana. ¿Por qué el Señor creó al ser humano? Y la palabra de Dios nos dice que Él nos ha creado a nosotros para la gloria de Él. Pero el pecado ha apartado a la raza humana de Dios. Todo aquel que se puso a practicar el pecado se olvidó de la promesa de Dios y se apartó de Dios. Y el Señor en su palabra dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esa es la promesa del Señor, que escojamos la vida que Él nos ofrece, que escojamos el camino del bien para que vivamos, y no solamente la vida que Él nos concede en esta tierra, sino también la promesa de la eternidad. El Señor dice a los habitantes de la tierra: escogeos hoy a quien sirváis. Todos están decidiendo ahora su destino eterno. Los hombres necesitan que se les haga comprender la solemnidad de la hora, de los días que estamos viviendo, la cercanía del día cuando terminará el tiempo de prueba. Y dice que el Señor a nadie le da el mensaje de que pasarán 5, 10 o 20 años hasta que todo termine, sino que el Señor nos dice que ahora es el día en que debemos de escoger. Porque si el Señor dijera o diera una fecha cuando Él vendrá, tal vez algunos dijeran: si total faltan 10 años, puedo durante 9 años disfrutar de esta tierra, de la vida, y cuando falte poco me entrego al Señor. No, hoy es el día donde nosotros debemos de elegir a quién vamos a servir y debemos de meditar que está en juego la eternidad para cada uno de nosotros. Nadie sabe si va a vivir el día de mañana, por lo tanto es hoy la decisión. No quiere dar excusa a ningún ser viviente para demorar la preparación para su advenimiento. No quiere que nadie diga, así como aquel siervo infiel: mi Señor tarda en venir, y por lo tanto no se preocupó de hacer los preparativos
para encontrarse con su Señor. Y eso entonces lo indujo a un descuido temerario y también desperdiciar las oportunidades que el Señor le daba. El Señor a nosotros nos da muchas oportunidades en la vida. Tal vez nos ha protegido en cosas que nosotros a veces no nos damos cuenta. Tal vez estamos en algún momento en peligros graves, pero ahí el Señor está protegiéndonos, dándonos una nueva oportunidad. El tema de nuestra meditación siempre debe ser el sacrificio de Cristo a mi favor, a su favor. ¿Cómo nosotros estamos reaccionando a ese sacrificio que el Señor hizo por mí y por usted? Entonces el Señor tanto nos da oportunidades como privilegios que se nos dan a fin de que nos preparemos para ese gran día. Y todo aquel que pretende ser siervo de Dios está llamado a prestar servicio como si cada día fuera el último. Lo que nosotros recibimos de Dios, compartirlo con otras personas que necesitan también de conocer este mensaje de salvación. Y es así entonces como el Señor nos invita permanentemente en su palabra, en diferentes partes de la Escritura, que debemos de escoger a quién sirváis. Y Él también nos hace o nos da un consejo, nos hace una invitación. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros o sobre vosotros aquel día. Eso sucedió con aquellos ejemplos que el Señor mencionó de los días de Noé, de los días de Lot. Descuidaron el acercarse a Dios, se afanaron en las cosas que no le iban a beneficiar, y eso entonces les costó muy caro. Leo acá en Romanos, quiero compartir otro versículo, Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Debemos de hablar entonces a la gente de la pronta aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo, que viene con gran poder, con gran gloria, a buscar a su pueblo que le espera preparado. Y ahora es el tiempo en que el Señor nos da para esa preparación. Y dice que no debemos de postergar aquel día. Tal vez postergamos el día cuando no nos decidimos, cuando no nos entregamos y cuando no nos convertimos al Señor. Por eso el Señor nos invita, escogeos hoy. Este es el tema de nuestra vida, de nuestra existencia. ¿Cómo podemos estar preparados para cuando el Señor venga? Muy pronto se van a derramar los juicios de Dios sobre esta tierra. El mundo sigue afanado en sus cosas, sin preocuparse de su vida espiritual, su relación con Dios, cómo está frente al Dios creador que nos quiere salvar. Hemos visto acerca de lo que sucedió con los antediluvianos. Cuando se les dio la oportunidad de conocer la salvación, se burlaron del siervo de Dios. Los habitantes de Sodoma y Gomorra, cuando se les dio la oportunidad de conocer a Dios, siguieron en su corrupción, en su inmoralidad, y recibieron las consecuencias, perecieron. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis dice que cuando los juicios de Dios estén cayendo en pleno sobre la humanidad impía, aún así, aún viendo las evidencias
de que van encaminándose a la ruina eterna. Dice acá un versículo que aún así blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Vemos la dureza entonces del corazón humano, viendo que el Señor invita, pero siempre postergando hasta que finalmente, aún cuando ve que ya el peligro está encima, ni aún así se arrepienten y se vuelven al Señor. Ahora, nuestra preocupación de cada uno de nosotros debe ser: ¿están perdonados mis pecados? ¿Ha quitado mi culpa Cristo, el portador del pecado? Debemos de darnos cuenta, querido oyente, de que estamos viviendo días solemnes donde Jesús está cumpliendo una obra muy importante en el santuario celestial a nuestro favor. Él está abogando por cada uno de aquellas personas que le aceptan como su Salvador, como su abogado, y defendiendo cada caso de aquellas personas que se han entregado de corazón al Señor. La obra que Jesús está haciendo en este momento es tan importante como su sacrificio en la cruz. La obra mediadora es tan importante como su segunda venida. Ninguna de estas tres alternativas que nosotros vemos de solemnidad puede ir más importante que la otra. O sea, todas son tan importantes: el sacrificio de Cristo, la mediación de Cristo, la segunda venida de Cristo. Son muy importantes para nuestra vida y por lo tanto la pregunta que debemos hacernos: ¿tengo yo un corazón limpio, purificado por la justicia de Cristo? Luego dice: ay del alma que no esté buscando refugio en Cristo. Hay un ay para aquel que descuida la salvación. Ay de los que de alguna manera apartan la mente de la obra e inducen a alguna alma a ser menos vigilante. Estamos viviendo el tiempo del fin. Las señales de los tiempos están claras delante de nosotros. La gran obra de la cual no debiéramos desviar nuestra mente jamás consiste en averiguar cuál es nuestra situación personal frente a Dios. Todos tenemos un alma que salvar. ¿Estamos nosotros empeñados en buscar la salvación? ¿Estamos nosotros o nos estamos escondiendo en el único refugio, sabiendo que estamos enfrentando días difíciles y cada día vendrán más difíciles? La tormenta se avecina con furia implacable. ¿Estamos preparados para hacerle frente? ¿Somos uno con Cristo, así como Él es uno con el Padre? ¿Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo? ¡Qué hermosa promesa! El Señor dice que nosotros podemos ser coherederos con Él. Él heredará el reino eterno del Padre, pero Él quiere que también nosotros heredemos ese reino eterno. Cristo vendrá muy pronto. Este evangelio del reino está ya siendo predicado a los confines de la tierra, y la promesa era que cuando esto se pueda llevar a cabo, Él vendría a buscar a su pueblo. Ahora, ¿por qué Jesús todavía no ha venido? Tal vez porque deben hacerse cambios en mí, en usted. Tenemos todavía muchos defectos de carácter que mejorar, muchas cosas que debemos de dejar, otras que debemos de recibir. Pero dice acá, parte de la nota, el carácter de Cristo debe ser el nuestro. Debemos ser transformados por la renovación
de nuestro corazón. En esto consiste nuestra única seguridad. Nada puede separar a un cristiano viviente de Dios. Y aquí me quiero detener un poquito acerca de un cristiano viviente. ¿Cómo nosotros podemos conocer si nosotros somos un cristiano viviente o otra persona es un cristiano viviente? Una persona natural, para que tenga una vida y tenga salud, debe reflejar en 3 aspectos que es una persona o un alma viviente. El primer aspecto es que debe alimentarse, debe respirar y debe moverse. Cuando una persona hace todo esto, es una persona activa, es una persona que tiene vida y tiene salud, es un alma viviente. Pero en lo espiritual, ¿cómo nosotros podemos conocer si somos alma viviente u otra persona también podemos considerar la alma viviente delante de Dios o espiritualmente? Alimentarse, tanto como nos alimentamos físicamente, también hay un alimento espiritual. Y el Señor dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, estamos alimentando nuestra espiritualidad. El respirar es algo muy importante. Una persona tal vez puede pasar muchos días sin comer, pero no puede pasar un par de minutos sin respirar. ¿Y cuál es el aliento del alma que el Señor nos indica en su palabra? Es la oración. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios permanentemente, estamos alimentándonos. Cuando oramos, estamos respirando. Y cuando nosotros trabajamos para el Señor, estamos moviéndonos, y eso indica que nuestra vida física puede estar bien y nuestra vida espiritual puede estar bien. Cuando comemos, respiramos y nos movemos. Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando estudiamos, cuando oramos y cuando trabajamos también para el Señor. Quiera el Señor ayudarnos para que nosotros seamos cristianos vivientes, que el Señor nos dé de su gracia y que esta su palabra también pueda hacer eco en nuestras vidas. Y así como decía allí en el libro de la carta a los Corintios, 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, el tiempo aceptable es ahora. Hoy es el día de salvación. Escogeos hoy a quien sirváis. Que el Señor le bendiga a usted, su familia, y que esta su palabra también pueda ser cabida en nuestras vidas. Amén. Muchas gracias, mi querido hermano Oscar. Bien, como dice un himno por ahí, hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Es un tiempo de decisión donde hoy tenemos que tomar entonces una determinación. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos hacer en el nombre de Cristo Jesús? Por lo tanto, hay un llamado especial para todos nuestros queridos oyentes. No posterguemos el día de nuestra salvación. No posterguemos el día de nuestra entrega. Hoy es el día en que podemos tomar esa solemne decisión. Que Dios te ayude a ti, nos ayude a todos en conjunto, me ayude a mí, para que podamos entender este mensaje. En este momento le invito para que cantemos el himno final y posteriormente hagamos una oración para terminar este culto. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar.
Muy bien, queridos hermanos, entonando estas últimas estrofas, le invito para que nos arrodillemos y podamos entregar al Señor este Santo Sábado y esta nueva semana que está comenzando. Querido Señor eterno Dios, para usted sea el honor, la honra, la gloria por siempre. Te quiero dar muchas gracias por tu protección en este día santo y también por el mensaje que nos has dado a través del hermano Oscar, pidiendo que bendiga su vida, su ánimo, su espiritualidad, para que continúe firme en tus caminos, su familia, como al igual todos nuestros queridos oyentes que han estado conectados, atentos a la predicación de este evangelio. Queremos suplicarte, Señor, que nos guardes en esta semana, que será totalmente desconocida para nosotros, pero que no nos falte la fe, no nos falte la esperanza y tu amor, Señor. Agradecemos una vez más por la consolación que nos das a través de tu Santo Espíritu y que nos ayudes cada día a hacer tu voluntad. Por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera nos despedimos, deseándoles una feliz semana en el amor de Cristo. Que el Señor les bendiga, que tengan buen ánimo, continuar perseverando por la salvación y que el Señor bendiga vuestros hogares. Y nos vemos mañana, si es la voluntad del Señor, a través de estas transmisiones en el culto de primer día de semana. Que el Señor les bendiga, mis apreciados hermanos, en mi deseo de oración. Amén. Hasta pronto.
Jesús.